¿Has tenido alguna vez una deuda tan grande que no sabes cómo pagarla? Recuerdo cuando niña alguien se acercó a mi papá. Esta persona requería un poco de ayuda en ese momento y obviamente mi papá le prestó un dinero. Había un plazo que cumplir y esta deuda necesitaba ser saldada. Sin embargo, poco tiempo después la persona empezó a esconderse de mi papá. No solo no contestaba las llamadas, sino cuando mi papá se acercaba hacia la casa de esta persona, ya no respondía a la puerta. En todo caso, la última opción que le quedó era saldar esta cuenta, no monetariamente, sino con unos libros valiosos para esta persona. Esa colección de libros llegó a formar parte de la biblioteca de la casa. Eran varios libros que, si bien es cierto, no cubrían en ese momento las necesidades que teníamos, porque lo que necesitábamos era el dinero, no libros. Sin embargo, llegaron a servirnos en su momento. ¿Con qué pagaré? ¿Cuál es la deuda pendiente que tienes hoy tú? ¿Qué les parece si leemos en el libro de Salmos? Te invito a que busques en tu Biblia Salmos, el capítulo 116, versículo 12. Quiero que leamos ahí algo que nos dice la palabra de Dios. Salmos 116, el versículo 12 nos dice: ¿qué pagaré a Jehová por todos sus beneficios para conmigo? ¿Qué puedes darle tú a Jehová para pagar todo lo que Él ha hecho por ti? Ahí mismo en el libro de Salmos 116, el versículo 1 nos dice: amo a Jehová, pues ha oído mi voz y mis súplicas, porque ha inclinado a mí su oído. Por tanto, lo invocaré todos mis días. Este salmo para mí trae momentos a mi mente un poco difíciles de recordar, pero a la misma vez muy gratos, porque me recuerdan el poder de Dios. Era un fin de semana largo y con mi familia habíamos decidido salir a pasear. Nuestros hijos, mi esposo y yo y un amigo cercano nos dirigíamos hacia la costa. Íbamos a pasar un día en la playa. Poco o nada nos imaginábamos lo que nos iba a esperar en esa ocasión. Mientras mi esposo y mi hijo se retiraban hacia un extremo a tomar unas fotografías, el más pequeño de mis hijos se encontraba a la orilla del agua jugando. En tan solo un breve descuido de segundos, mientras miraba hacia otra dirección, cuando nuevamente ponía mi vista fija en la dirección a donde se encontraba mi pequeño, pronto pude darme cuenta de que algo estaba ocurriendo. La gente se aglomeró hacia la orilla del agua y lo único que decían es: saquen al niño que está en el agua. Si pudiera describirles la angustia y el dolor que sentí en ese momento cuando noté que el niño del que se encontraba en el agua era mi hijo, lo único que pudiera decirles es que literalmente sentía un dolor, como si agarraran mi corazón en la mano y lo fueran aplastando. Era un dolor profundo que sentía en mi pecho. Me sentía impotente e incapaz de ayudarlo, no solo porque no sé nadar, sino porque la distancia que él se iba alejando más y más se me hacía imposible para mí poder hacer algo. Lo único que pude hacer en ese momento de la angustia era gritar su nombre, creyendo como si de alguna manera eso lo traería de vuelta hacia mí. Gracias a Dios que escuchó mi súplica en ese momento. En medio de mi angustia y mi temor, en medio de la confusión, Dios envió a 3 personas, valientes personas,
que decidieron nadar hasta donde se encontraba mi hijo. Y lo mejor de todo fue cuando lo traían de regreso y podía una vez más abrazarlo. Ese panorama oscuro y gris que se pintó para mí en ese momento tuvo un final feliz. No siempre podemos decir lo mismo de cada ocasión difícil que tenemos que enfrentar. Sin embargo, no estamos solos. Cuando pienso nuevamente en esa experiencia, viene a mi mente ese hermoso verso que se encuentra en Salmos 23. ¿Qué te parece si lees conmigo? Salmos 23. El versículo 4. Aunque ande en valle de sombra y de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. En esos momentos yo sentía que estaba en un valle de sombra y de muerte, pero el Señor estaba conmigo. ¿Con qué pagaré? Eso es lo que leímos en el Salmo 116, versículo 12, ¿verdad? ¿Qué pagaré a Jehová por todos sus beneficios para conmigo? ¿Será que hay algún valor monetario que nosotros tengamos en nuestros bolsillos, en nuestras cuentas bancarias, que sea lo suficientemente abundante para pagar lo que Dios ha hecho por ti, lo que Dios ha hecho por mí? En esa oportunidad Dios estaba regalándome una vez más la oportunidad de llevar a mi hijo a casa sano y salvo, de poder darle un beso antes de ir a dormir, de verlo una vez más prepararse para ir a la escuela, de seguirlo ver creciendo como lo hace. ¿Cómo voy a pagar a Dios por ese regalo? ¿Cómo puedo pagarle a Dios por darme la dicha aún de verlo siendo parte de mi familia? ¿Con qué pagaré? Hay otro salmo más, en el mismo capítulo de 116, el versículo 5. Salmo 116, versículo 5, nos dice lo siguiente. Clemente es Jehová y justo, sí, misericordioso es nuestro Dios, pues tú has librado mi alma de la muerte, mis ojos de lágrimas y mis pies de resbalar. Salmo 118, 1 dice, alabad a Jehová, porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. Sí, Jehová es bueno y su misericordia es para siempre. No cambia, no varía. La misericordia de Dios no es hoy sí, mañana no, pasado tal vez. La misericordia de Dios es eterna, es bueno para contigo y para conmigo. Y sabes, cuando te pregunto con qué pagaré, con qué tú pagarás las bendiciones que Dios te ha dado, lo único que viene a mi mente es, Señor, no tengo el dinero suficiente, no tengo riquezas y demás, pero sí tengo algo que te puedo ofrecer. Mi vida, mi corazón, mis pensamientos, todo te lo entrego a ti, Señor. Eso es lo único que tengo y que sé que interesa a Dios. Él quiere darte abundantemente de su gozo, de su paz y de su misericordia. Y tú a cambio puedes entregarle su vida, tu vida, la vida que yo tengo, la vida de mis hijos, la vida de mi esposo, es lo que yo le puedo ofrecer a Dios para permitirle a Él que siga guiando nuestros pasos, para permitirle a Él que siga haciendo en nosotros aquellas cosas maravillosas que Él quiere hacer. Alabad a Jehová, sí. Alabadlo porque Él es bueno,
porque para siempre es su misericordia. ¿No es maravilloso esto? ¿No es maravilloso ver que Dios es un Dios constante, persistente y no cambiante? Salmos 116:5 nos dice: clemente es Jehová y justo, sí, misericordioso es nuestro Dios, pues tú has librado mi alma de la muerte, mis ojos de las lágrimas y mis pies de resbalar. Lo repito porque para mí cobra mucha vida y porque sé que tal vez, al igual que yo, has tenido situaciones difíciles que has enfrentado. Pero sin duda alguna debiste haber visto también la mano de Dios tomando el control de esa situación. ¿Recuerdas la experiencia de Pedro? Cuando se encontraba caminando sobre el mar, tan pronto quitó sus ojos de Jesús, empezó a ahogarse y pidió auxilio. Él pidió socorro. ¿Y quién estaba ahí? Jesús mismo extendió su mano para salvarlo, para que no pereciera. De la misma manera Jesús está aquí hoy. Ha extendido su mano para salvarte, para librarte de la situación en la que te encuentras. ¿Cómo responderás? ¿Con qué podrás pagar a Dios por todo lo que ha hecho por ti? Sin duda alguna, una vida dedicada al servicio, no solamente de Dios, sino también al servicio de los demás, podrán hacer una gran diferencia. Cuando tú sometes tu voluntad, lo que tú quieres hacer, lo que tú deseas y sueñas, a la voluntad de Dios, el Señor te guiará y el Señor te utilizará y hará cosas maravillosas que tú nunca imaginaste. La vida de los discípulos, la vida de aquellos hombres que se negaron a sí mismos, es un claro ejemplo de lo que Dios hizo con ellos porque estuvieron dispuestos. ¿Estás tú dispuesto? ¿Con qué pagaré? ¿Con qué pagarás? Con tu vida, con una vida de entrega y de negación al yo. Eso alegrará mucho a Jesús, alegrará mucho a Dios, al ver que ese sacrificio que Jesús hizo por ti en la cruz no ha sido en vano, sino que con gozo y con alegría tú entregas lo que Él te ha dado. Yo tengo mucho que agradecer y lo único que puedo dar a Dios es mi vida en ofrenda hacia ese sacrificio. ¿Qué te parece si oramos? Querido Padre, gracias por todo lo que hace por nosotros. Gracias por su bondad. Entregamos nuestra vida, Señor, como ofrenda hacia ese amor tan grande por nosotros. En el nombre de Jesús, amén. Gracias a Dios, porque ha pagado un precio muy alto por ti y por mí.